Pasamos a la tercera y última ponencia de la mañana. Juan Bassen es psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil, ex docente de farmacología, trabajó en hospitales públicos ejerciendo diversas jefaturas. Secretario general de Fórum Infancias, autor y coautor de numerosos libros, el último de ellos, Niños o Cerebros, cuando las neurociencias descarrilan. Le damos paso con su ponencia de hoy, titulada Diagnóstico o etiqueta, las otras pestes de la peste. Adelante, Juan. Bueno, buen día. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero muchísimas gracias, especialmente a vos, Ana, por todas las gestiones realizadas para que podamos compartir este espacio con las colegas. Lo primero que quiero transmitirles es una impresión. Yo tengo una hermana en Alemania, pero creí que tenía solo una hermana en Europa, pero parece que tengo varias, porque escuchándolas a Nora, a Lola y a Albertina, hay una especie de fraternidad en todo lo que han ido contando que me impresiona. Del lado de Nora me parece que todo lo que ha contado sobre cómo pensar en eso que anda mal y no solo suturarlo, cómo ir de eso que anda mal a pensar cuál es el conflicto, esa dimensión de conflicto que subyace al síntoma. No silenciar cómplicemente o no hacer silenciamientos cómplices a través de los fármacos. El ejemplo de Harry, ¿no? Que en donde aparece esta desaparición en los manuales actuales de la categoría psicosis infantil como tal, como fallas constitutivas en la subjetividad, me parece que arma un vacío enorme que termina colocando a los chicos en cualquier otro casillero, y también la desresponsabilización de quienes a veces, utilizando metilfenidato durante un cierto tiempo, se desentienden después de los efectos secundarios que puede producir, que lleva a veces a tener que utilizar un medicamento que justamente actúa al revés, como un antipsicótico, en cuadros como los que se presenta, como el que presentaba Harry. Eso me parece que me siento como muy afín a toda esta perspectiva. Y el dúo que han armado Lola y Albertina, ese dúo de resistencia, me parece que hay hallazgos que me sorprenden. Por ejemplo, un idioma que me saca la lengua, ¿no? En el doble sentido de la burla, un idioma que se burla del chico y que lo deja sin lengua, que lo deja mudo. Por otro lado, todo este asunto que ellas resaltan de la epidemia de etiquetas, que yo llamo de nombres impropios, una epidemia de nombres impropios, y cómo se organiza la escuela desde lo administrativo para tratar de adaptar al chico en lugar de pensar en una perspectiva que pueda adecuar a la institución para poder alojar, en vez de homogeneizar, para poder alojar esas heterogeneidades que habitan las aulas en forma creciente. Y eso me parece que es el intento que veo que están haciendo en todas sus intervenciones. Me hacía acordar de una frase de un educador, yo no lo conozco, que se llama Armstrong, que él dice que si solo nos preocupa medir lo que es valioso, acabaremos nada más por valorar lo que es medible, ¿no? Y creo que es una frase que es como que representa fuertemente lo que ustedes quieren contar. Yo les voy a contar cómo pensé y vengo pensando estas cuestiones, y por el título que tiene mi ponencia se basa en un pequeñísimo poema, pero así como la poesía condensa maravillosamente, de William Blake, que dice que el que ama y no obra engendra peste. Como peste ya tenemos, podemos preguntarnos cómo podemos obrar amorosamente para evitar agregar otras pestes a la peste. Un primer paso para no hacerlo es evitar asociarnos a esta supuesta epidemia de trastornos mentales que, post-pandemia, según algunos, nos amenaza. Acá ha sido muy fuerte en Argentina esta idea de los trastornos mentales que causa la pandemia. Allen Frances en Estados Unidos ha puesto varias alertas al respecto, y nosotros compartimos esa preocupación. Eso que yo llamo
y ahí venía en la consulta que le hacía Ana off the record, efecto Capicúa. Capicúa aquí es como un palíndromo que se hace con los números de lo que eran los tickets, los boletos de los colectivos, por ejemplo, 23432. La idea del efecto Capicúa es que tenemos una pandemia de virus, un distanciamiento y cuarentena, y luego una pandemia de trastornos mentales. La pandemia ha producido efectivamente enormes y variadas formas de padecimiento: ansiedad, incertidumbre sobre el cuerpo, sobre la cercanía, sobre la amenaza de los otros, sobre el futuro, insomnio, retracción, repliegue, desánimo, reacciones temerarias, naturalización del riesgo. El asunto es cómo considerar estas formas de sufrimiento sin convertirnos en lo que Robert Castell llama una sociedad psiquiátrica avanzada, en la cual todos los malestares son resignificados como trastornos mentales. Los encuadraremos en los casilleros preestablecidos del saber y las clasificaciones psiquiátricas, aplicando así saberes previos sobre lo nuevo e inédito que los desborda, o nos haremos un lugar para un pensar nuevo sobre estos padeceres. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque el sentido común científico está impregnado de prejuicios respecto a los chicos y a los jóvenes. Peter Pan dice: no sé si has visto el mapa de una mente. A veces los médicos dibujan mapas de otras partes de ti, pero no es tan fácil trazar el mapa de la mente de un niño, que no solo es confusa, sino que gira sin cesar. La mente no es un ente. La subjetividad es un ser que fluye y que se resiste a ser encuadrada, nominada de un modo que la remite a la única sustancia que el sentido común neurocientífico propone: las neuronas y los neurotransmisores. Ahí es donde me preocupo. Ahí es donde las neurociencias descarrilan, porque olvidan que la materia no es sustancia, que los lazos sociales, las relaciones de poder y desigualdad, los fantasmas inconscientes, tienen una materialidad insustancial que no se ve ni se toca, pero se mide en sus efectos. Los niños y nosotros somos seres y no entes. No estamos solo hechos de neuronas, sino, como decía Shakespeare, de la misma sustancia con la que se trenzan los sueños. Él lo decía en medio de una tempestad, como podría ser la pandemia. Entonces, si se deshacen nuestros sueños, sufrimos. Y como en la tempestad, en la pandemia, aislamiento, cuarentena, muchos sueños se han deshecho, deshilachado o cuando menos postergado. ¿Podemos clasificar los sueños en el DSM-5 o en el CIE-10? Nos aportan mucho las neurociencias al respecto. Los sueños son solo secreciones de la actividad cerebral en reposo. Nos sirve pensar en que este desmadre se reduzca a clasificarlo como trastorno estrés postraumático, TDAH, condición o trastorno del espectro autista, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno bipolar, dislexia, trastorno posicionista desafiante, trastorno impulsivo intermitente, desregulación afectiva. Todo problema complejo, dice Umberto Eco, tiene una sola solución sencilla: la equivocada. Tenemos que ser mejores que esto. Amelino Tom decía: no es casual que las personas lleven nombre en lugar de matrícula. El nombre es la llave de la persona. Es el delicado ruido de su cerradura cuando queremos abrir su puerta. Es la delicada melodía que hace que el don sea posible. Los problemas nunca son de la infancia, son siempre en la infancia. Entonces, en lugar de clasificar en cuadrículas de saberes previos, tomemos el tiempo para pensar lo que todavía tal vez no tiene nombre. Porque esas matrículas
surgen de una lectura solo descriptiva de conductas y rendimientos que se consideran trastornados o deficitarios, y que se hace desde una supuesta neutralidad aséptica y científica. Instituye palabras maestras que pretenden adquirir un valor de verdad indubitable, pero que ocultan en su seno la huella del conflicto. El TDAH, por ejemplo, fue antes ipsarritmia, un artefacto de técnica de los electroencefalógrafos, llamado también disfunción cerebral mínima, que debería, cambiando las siglas, en vez de DCM, debería haberse llamado CDM, que es confusión diagnóstica máxima. Miguel llega con sus 11 años, visiblemente abatido y desanimado a la consulta. Sus padres me traen los informes que pretenden dar forma a su padecer. Leo la derivación manuscrita. Dice: 1. Trastorno por déficit atencional de tipo mixto. 2. Trastorno oposicionista desafiante. 3. Trastorno explosivo intermitente. 4. En comorbilidad con trastorno obsesivo-compulsivo. 5. Presenta tics motores fónicos, ecolalia y coprolalia. Trastorno de Gilles de la Tourette. Estas 5 clasificaciones hablan de Miguel, pero no dicen nada de él. ¿Y qué dice él? Que está muy triste, que se siente muy feo y se dibuja como un alien, ajeno, extraño, temible. ¿Podemos escuchar ese decir en medio de tanta palabra vacía? Solo si evitamos el comentario de un colega que me confiaba, casi secretamente, dice: yo prefiero que no me hablen mucho, porque si me hablan mucho, me confunden el diagnóstico. ¿Cómo abrirse entonces camino en ese mar de clasificaciones que brotan como hongos por doquier? Melvin, el obeso protagonista de la novela de Amélie Nothomb, Una forma de vida, nos da una pista. Él dice, estando en el frente de guerra de Irak, siendo soldado: no se preocupe, no la tomo por una psicóloga. No son psiquiatras lo que falta aquí. He probado con varios. Les hablas durante 3/4 de hora en el más profundo de los silencios y luego te recetan Prozac. Me niego a tragarme eso. No tengo nada contra los psicólogos, solo que los del ejército norteamericano no me convencen. Lo que espero de usted es otra cosa. Deseo existir para usted. ¿Es pretencioso? Si lo es, lo siento, pero es lo más auténtico que puedo decirle. Deseo existir para usted. ¿Cómo diagnosticar entonces, dando existencia a quienes, si no, inexisten, aunque insisten en las clasificaciones? Hagamos como Freud y inspirémonos en Shakespeare. ¿Qué sería diagnosticar? Hamlet dice de Ofelia, mientras la ve recorriendo los prados: It's madness, es locura. But there's a method on it. Pero hay un método en ella. En esa situación, en todas las situaciones locas, hay un método. Hay una lógica que no solo describe lo aparente, sino que intenta aprehender lo ilógico. Podríamos pensar la práctica del diagnóstico como la de inteligir, palabra que deriva de interlegere, que quiere decir leer entre líneas. O sea, inteligir inteligentemente esa lógica ilógica y nunca evidente que configura una situación sufriente. Y ese método que se aleja de las clasificaciones fundadas en lo imaginario, le agregaríamos en la infancia un rasgo más, que los diagnósticos en la infancia, como se decían ustedes, deben escribirse con lápiz. Lejos de lo indeleble y del destino,
Lejos de esa clarividencia del cuadro de Magritte, les recomiendo que lo busquen, es un cuadro en donde el pintor está frente a un huevo que tiene allí adelante y dibuja un pájaro en el lienzo, porque él ya sabe cuál es el pájaro que van a hacer de ese huevo. Alicia Stolkiner, una colega destacada argentina, nos invita a no utilizar categorías psicopatológicas para describir los sufrimientos, sí, para describir ahora los sufrimientos subjetivos en esta pandemia. Ella habla de un primer momento de euforia, casi de vacaciones, y sobreadaptación. Un segundo momento de acostumbramiento, uno de agotamiento y enojo, de los efectos de la incertidumbre que nos obligaron a un esfuerzo adaptativo notable y agotador debido a la ruptura de las prácticas de la vida cotidiana, eso que un colega llama discronía. Y así llegó también la tristeza, la angustia, las pesadillas, el insomnio, los tics faciales, el cansancio de estar cansado. En los chicos y jóvenes las conductas regresivas, el aislamiento se profundizaron y siguió cierta naturalización del riesgo y desafío temerario, que es un rasgo adolescente que los expone a veces a contagios en exceso. Rearmar la vida cotidiana será entonces un desafío para el cual nos resulta mucho más útil la categoría de sufrimiento psíquico, que es mucho más amplia y sensible que cualquier reducción a nosografías psicopatológicas. Ante eso entonces, en primer lugar, primero no psicopatologizar. Segundo, no abrumar, como ocurre a veces con las escuelas que parece que sobreactúan durante el momento de trabajo virtual, la necesidad de mantener y sostener y acelerar que nada se pierda, llenando a los chicos y a los padres de tareas. No subestimar, porque los chicos tienen recursos. Un nenito de 2 años tomó el teléfono de su mamá y filmó sus juguetes. 2 años. Cuando la mamá le pregunta, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy filmando mis juguetes para mostrárselo a los abuelos, ¿no? 2 años. Por otro lado, la escuela está ante un desafío inédito, que es un poco lo que Tonucci contaba cuando iba a la escuela en Italia, y él era muy chico, una escuela rural donde no había grados, sino grupos. Y entonces él decía, la maestra cuando nosotros llegábamos, nos hacía sacar todo de los bolsillos. Entonces decía, después de eso, de que dejábamos todo fuera en una mesa, empezaban las clases. Y Tonucci reflexionaba diciendo, pero qué error cometía esta maestra, porque la escuela debería haber empezado por lo que traíamos en los bolsillos. Eso se junta con una anécdota que describe en su película Where to Invade Next, de Michael Moore, donde él está recorriendo una escuela en Helsinki, en Finlandia, y ve que hay un chico subido a un árbol frente a la puerta del aula. Entonces le dice a la maestra, ¿por qué este chico está ahí en el aula, en el árbol y no en el aula? Entonces, ¿por qué no lo hace entrar? Entonces la maestra dice, no, le dice, le vamos a dar tiempo, le vamos a donar tiempo, ¿no? Mariana Walsh dice que contarle un cuento a un niño es tiempo donado, le vamos a donar tiempo, porque cuando él vuelva nos va a contar sobre botánica, el árbol, sobre biología, los bichitos, sobre el clima, sobre el miedo que le da a la altura. Todo eso nos va a poder contar, tratando, me parece, en ese sentido, de romper esa brecha que se arma a veces entre escuela y vida, y que un paciente mío dice, Juan, la escuela educa muy bien para la escuela. Entonces, por otro lado, el cuarto elemento sería brindar protagonismo y escucha a los adolescentes, que ellos también participen de las soluciones. En una universidad inglesa hay una conjugación del verbo participar que dice, textualmente, yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden, ¿no? Y por último, no negar como hacen los antivacunas o como hacen quienes tienen visiones paranoicas de la cuestión.
Por otro lado, despatologizar, entonces, es evitar convertir a las neuronas en las nuevas depositarias de los destinos individuales. Es posibilitar que defendamos como derecho humano una nueva oportunidad para quienes han sido rotulados o etiquetados en lugar de criteriosa y situacionalmente diagnosticados. Safransky, que es un filósofo y biógrafo de filósofo alemán, nos propone un desafío. Él dice: esta es la oportunidad de la democracia. La vitalidad de la sociedad queda garantizada por el hecho de que nosotros, apoyados por reglas institucionales, nos ayudemos recíprocamente a preservar la posibilidad de un nuevo comienzo en cada caso. Se trata de conservar una cultura política que permita a cada uno hacer su comienzo, o al menos buscarlo. La pospandemia, entonces, puede ser una oportunidad en este sentido, si podemos construir colectivamente alternativas que en lugar de objetivar, subjetiven, que en lugar de patologizar, complejicen los abordajes, ampliando la mirada, y que en lugar de cosméticas del comportamiento, medicalizadoras, nos incorporen, solo cuando no hay más remedio, el alivio que un psicofármaco puede aportar a una estrategia que subjetive, incluya y abra puertas, y haga posible entonces lo improbable, un nuevo comienzo. Bueno, hasta ahí llegué. Gracias, Juan.